Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos sean. Aquí yo muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra y también muy agradecida con los pastores por darme también la oportunidad. Es un tiempo muy hermoso, alabanzas que tocaron mucho mi corazón, porque bueno, desde el momento en que el pastor me comunicó que me confiaba hoy la palabra, ha tenido muchas guerras espiritual, podríamos decir. El tiempo, los problemas me quitaban el tiempo para poder enfocarme la palabra que el Señor quiere hoy día compartirnos, y una palabra que yo les compartiré a ustedes, que Él quiere bendecir a través de mi vida. Ha sido muy duro hasta el día viernes, y como dice la alabanza, su diestra me ha sostenido. Los problemas han sido tan fuertes que yo decía, ¿en qué momento voy a preparar? Pero su fidelidad es tan grande, más ancha que el mar y más alta que el cielo, dice su palabra. Bien, entonces oremos por favor para empezarla. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, reunidos para honrarte, alabarte y agradecerte. Tu amor infinito, Señor, tu amor de Padre, Señor, nos ha convencido a través del Espíritu Santo que somos hijos tuyos. Estamos aquí con un corazón dispuesto, Señor, para oír tu voz, para aprender más de ti, de nuestro amado Padre, para tomar dirección y tomar firmeza y ser más que victoriosos, Señor, cada día. Dios, gracias por este tiempo, por cada uno de tus santos que están aquí congregados. Gracias, Señor, y bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar. Amén. Bien, el tema que quiero compartir se llama Erradicando el espíritu de orfandad. Vamos a ver Romanos 8, 15 al 16, nuestro versículo al cual nos vamos a basar en la prédica, dice así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Continuamos, por favor, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias. Bien. Palabras claves en estos versículos: que no hemos recibido espíritu de esclavitud. De Él hemos recibido espíritu de libertad. Esclavitud o temor.
Eso es lo que no hemos recibido. Otra palabra clave, el espíritu de adopción. Luego, el que somos hijos de Dios. Bien. En Génesis 1:26 nos dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entendemos ahí, por todo lo que posteriormente la Biblia nos revela, que el Señor es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos ha creado según a su imagen y semejanza, buscando qué interpretación se puede dar a imagen y semejanza. No somos hechos físicamente iguales, pero hay algo que nos ha dado como hombres, como hijos, que es la conciencia. Ha creado conciencia en nosotros. Es muy diferente al resto de su creación. Los animales no tienen conciencia. Así la generación de ahora, ¿no? Muchos dicen a sus animalitos, mi perro hijo, gato hijo, ellos no tienen conciencia. Entonces, al crearnos a imagen y semejanza, también nosotros estamos creados por un cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu que es el soplo de vida que nos da el Señor, es a través del cual, cuando se vivifica, es decir, cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, se vivifica ese espíritu, por lo tanto, recién podemos comunicarnos de espíritu a espíritu. Y recibimos el espíritu de hijo. Bien, ¿por qué toda esta introducción? Porque quiero hacer un relato de un libro que tocó mucho mi corazón, que es el libro Hijos de la Intimidad. Un libro en el cual yo veo una bendición tan grande cuando de otra forma revela mi vida, cómo en nuestro diario vivir como personas, como hijos, como padres, demostramos esa esencia que tiene Dios, que ha puesto Dios en nosotros. Tenemos la misma esencia. Este relato, la historia se realiza en Estados Unidos y tiene que ver con el título, con la orfandad. Comenta el autor de este libro y dice: un amigo que visitó un orfanato en Estados Unidos va por todos los ambientes del lugar con el director del centro. Él indica que era el lugar más triste que había visitado. El director le comenta que es muy duro, es un trabajo muy duro para ellos trabajar con estas personas rechazadas y tratar de ministrarles el amor de Dios. Recorren todo el recinto hasta llegar a uno que le llama la atención por sobre todos los otros recintos, que era la sala cuna, podría decirse, donde había como 50 cunas y todos tenían a un bebé. Pero lo que más le llama la atención es que había un silencio atroz en el lugar. Los bebés, ninguno lloraba, no clamaba, no gemía, no balbuceaba, no hacía nada. Entonces, esta persona que visita le impresiona la situación y pregunta al director si los bebés estaban vivos. Y él le dice: sí, puedes ver, puedes observar. Entonces, evidentemente, él observa todas las cunas y los bebés estaban despiertos en su mayoría, pero todos callados. Y él pregunta, y
callados, pero dice con los ojitos abiertos, desorientados. Y le hace una pregunta por lo impresionante de la situación. ¿Por qué los bebés no lloran, no claman, no gimen como un bebé normal? Y el director le dice, los bebés no claman cuando saben que no son escuchados por sus padres. Una vez que el bebé siente que no ha sido visto, oído, deja de llorar. Los bebés huérfanos ya no llaman más a sus padres. Fue una respuesta realmente que conmovió, impactó a la persona que comentó, al autor del libro, y ambos lloraron. Y en ese momento, el autor del libro, que es Mariano Sennenwald, el lugar donde fueron todos nuestros hermanos, los pastores, a este seminario que Dios ha bendecido sus vidas, él escribe este libro. Y bueno, en referencia a ese tema que es tan impactante, tan real, que se vive en este momento y por tiempos para todos los huérfanos, ¿qué significa orfandad entonces? La falta de ayuda, de favor, de amparo que sienten las personas que viven esta situación. Cuando el espíritu de orfandad vive en nosotros, nos sentimos solos. Aunque estemos rodeados de gente, nos congreguemos en la iglesia, nos sentimos solos. Sentimos orfandad porque pensamos que no necesitamos de nadie para resolver todas nuestras batallas en la vida. Entonces, la orfandad no es simplemente el abandono de los padres. Técnicamente es un sentimiento que produce una falta de valor, de protección y de amparo. Leyendo este tema, yo recordaba verdaderamente cómo se sienten los huérfanos desde pequeños. Yo soy bioquímica y años atrás, mientras trabajaba en laboratorio, teníamos con la institución un convenio con una institución de huérfanos, ¿no? Y cada cierto tiempo, cuando llegan los niños, según van llegando, los reúnen a los últimos del mes o de la semana, depende de la cantidad, y los llevan a hacer pruebas a los laboratorios para determinar si tienen alguna enfermedad congénita o actual que tengan los niños. Entonces, bueno, llevaban por montones bebés. Era muy triste, había de todo, cieguitos, sin lenguas, impactante. Luego, lo más triste, porque era lo más revelador, cuando llevaban a los niños de 3, 4, 5, 8 años, y llegaba el momento llevaba una o dos encargadas del lugar, eran varios niños que llevaban en grupo, y llegaba el momento de la toma de muestra a los niños y pues ellos solitos entraban, se sentaban. Muy diferente a lo que hace un niño que se siente amado por sus padres, se siente protegido, porque en el momento de la toma de muestra pues se hacen unos pequeños Hulk que son 3, 4 personas que hay que agarrar al niño. Muchos han debido pasar esa situación, tienen arrebatos y se vuelven muy fuertes, que agarrar las piernas, los brazos, la cabeza, etc. Y los papás ahí prometiéndoles comprarles al salir que el chocolate, que el juguete que tanto querían, y todas las promesas le estaban haciendo, ¿no? Y él que se desespera. Pero estos niños simplemente entraban y y los otros, los normales, gritaban a papá, mamá, ¿no? Y estos niños no, ellos entraban, se sentaban, extendían sus bracitos y miraban abajo. Ellos no clamaban, no decían nada, ni siquiera por la persona que los había llevado. Así en silencio, con la mirada más triste, y permitían que se les tome la muestra. No hacían ningún intento de evitarlo.
Entonces esa es la orfandad, sentirse abandonado. ¿Cómo actúa la orfandad, ese espíritu de orfandad en un creyente? Va a operar en los hijos de la religión. ¿Somos hijos de la religión o del Espíritu Santo? En los hijos de la religión, el enemigo actúa para sembrar muerte en sus corazones y alejarlos del amor del Padre. Pero ¿quiénes son hijos de la religión? Aquellos que piensan que lo saben todo, que pueden hacer todo solos, que recurren a una cosa, a otra cosa, pero sin mirar arriba, sin estar seguros de que tienen un Padre que les oye, que les da, que los bendice, los cuida, les provee. No, simplemente actúan por decisión propia. Y Dios claramente nos dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Este espíritu de orfandad es una de las mayores armas diabólicas para quebrar la esencia de un hijo. Está muy incrustado hoy en día en las iglesias. Es un espíritu de temor muy emparentado con la esclavitud. Por eso decía el versículo: no les he dado un espíritu de temor o de esclavitud. Este espíritu trae tanto rechazo a los creyentes que viven con él, que las personas necesitan encontrar su seguridad y estima en otras cosas que no sean los brazos del Padre. Totalmente alejados de lo que el Padre quiere, de lo que el Padre ha escrito. No conocerlo, la Biblia, no leer, no tener la revelación del Padre es no saber qué tiene para nosotros. Muchos dejaron de clamar porque tal vez no recibieron lo que pidieron. Entonces sienten que el Padre no les escucha, por lo tanto no los da, no responde. Y sabemos que el Señor tiene un tiempo para todo. Nada es en nuestro tiempo. Un huérfano espiritual no tiene un lugar donde pertenecer. No tiene seguridad, no tiene familia. Buscarás reemplazar la presencia de Dios con dinero, placeres, todo lo que oímos, ¿cierto? La gente se pierde en estas situaciones. Puede ser creyente, no creyente, vemos muchos perdidos porque van buscando ese vacío con qué llenar. Se meten en estructuras religiosas, intentarán encontrar su valor en lo que hacen y no en quiénes son. Este espíritu se encuentra en tantas naciones, podríamos decir en todas las naciones del mundo, destruyendo propósitos de cientos de personas, de hombres y de mujeres. Hoy en día podemos ver tantas cosas, se han metido ahora para tanta gente, lo bueno es malo y lo malo se ha hecho bueno. Y ahí destruyendo propósitos del Señor en sus vidas. Si podemos volver a leer, por favor, Romanos 8:15 al 16. Nuevamente ahora, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. La gente está esclava de todas esas pasiones desordenadas en las que está viviendo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Estamos aquí, un día hemos recibido al Señor, hemos aceptado su adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El 16, por favor. Y el Espíritu mismo, que es el Espíritu Santo, que cuando está escrito con mayúsculas, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu de hijo, de que somos hijos de Dios. Entonces aquí podemos comprobar que el Espíritu Santo se comunica de espíritu a espíritu, con nuestro espíritu vivificado, espíritu de hijo. Amén. Así es. Muchas iglesias hoy en día se han convertido en orfanatos espirituales.
Están presentes donde cantidad de gente, pero no tienen relación con Dios, no se sienten hijos. El espíritu de hijo del creyente lo recibe junto con su salvación. Por eso, cuando hacemos la oración para recibir al Señor en nuestro corazón, lo tenemos que decir en voz audible, para que lo escuche el enemigo. Entonces, es una batalla luego para el Hijo de Dios, porque él sabe que tiene un propósito, ese Hijo de Dios, un llamado para cumplir su propósito aquí en la tierra. Para el enemigo es un peligro. Entonces, en todas esas circunstancias, sin embargo, en el momento oportuno que el enemigo ve una entrada en la vida de este creyente, el enemigo pone en el creyente un espíritu de huérfano. Nuevamente uno retrocede en esa convicción que tenía de hijo. Él hace esto a manera de artimaña para engañar y con el propósito de separar al creyente de Dios, del Padre. Pero Dios tiene un plan. La Biblia, de principio a fin, el Señor sabe lo que sucederá al final, por eso siempre tiene un plan para todo, porque conoce nuestra esencia, de un hombre que cae, pero está ahí para levantarnos. El Padre tiene un plan para esta situación, visitar ese orfanato en nuestra alma y adoptarnos. Juan 3:16, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es su plan. Amén. Jesús, ¿qué vino? Es el Cordero inmolado a pagar por nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados. Entonces, toda orfandad se va a ir cuando escuchamos la voz del Padre, llamándonos hijos y diciéndonos lo que siente por nosotros. ¿Pero cómo lo voy a saber? Conociéndolo a Él, leyendo su palabra. Es el único libro, dice, que cuando lo leemos, el autor está junto a nosotros. Esta afirmación, para mí y para todos los que estamos seguros que somos hijos de Dios, ha sido tan liberadora cuando hemos entendido que ahora somos hijos de Él. Saber que Dios me ama, me disfruta, aún en mi proceso de crecer y de madurar. ¿Cómo somos? ¿Cuántas veces caemos en tentaciones, malas decisiones? Todo el tiempo. Pero Dios así nos ama. Yo le digo, no merezco tu amor, no merezco tu fidelidad, pero está ahí. Pero tiene ese amor, como dice la Biblia, ese amor ágape. Es un amor infinito. Que hagas lo que hagas, Él te sigue amando. Dejando de agradar, es tan importante el sentirse hijo de Dios, el estar anclado a esa identidad en el corazón de Dios, porque eso va a permitir que dejes de agradar al mundo, que estés tratando de agradar a los demás, cuando el único que tienes que agradar es a Dios. Ese tratar de dejar de agradar a los demás es cuando va erradicándose la orfandad de tu alma. Te hace vivir en libertad, te produce un cambio en el interior. Ya no eres esclavo del qué dirán, esclavo de lo que debo hacer. Y tu vida estará más enfocada en ser de bendición para los demás. Esto no tiene nada que ver con lo que tratamos, con lo que hacemos, sino con lo que somos, quién somos
nuestra identidad. Entonces es importante que yo me sienta hijo de Dios. Cuando me pregunten, ¿quién eres tú? Yo soy hijo de Dios. Recuerdo que tuvimos un evento en el trabajo, un tema de trabajo, y contrataron a un facilitador. Y empieza a preguntar para presentarnos y dice, ¿quién eres tú? Yo soy Marcela Arana. No, ¿quién eres tú? Dice, yo soy boliviano. No, dice, ¿quién eres tú? Y ahora, ¿quién soy? Entonces, yo decía dentro de mí, yo soy hija de Dios, pero no tuve el valor de decir, dije, lo voy a decir, tal vez se van a reír, tal vez esa no es la respuesta. Y al final así que nos preguntaba uno, ya no sabíamos qué contestar, y al final dijo, no, tú eres hijo de Dios. Yo, Dios, perdón, ¿por qué no lo expresé? Entonces, eso es importante ante cualquier circunstancia. La situación que les comenté de inicio, realmente mis oraciones iban en eso, estábamos involucradas varias personas, pero ninguno que yo sepa creyente. Entonces mis oraciones iban, que el Espíritu Santo me revele qué decisiones tomar. Soy hija de Dios, por lo tanto toma el control de esta situación. Y gracias a Dios, si bien ha durado días, una pelea espiritual terrible, las personas llenas de espíritus de toda clase, entonces Dios librando la batalla. No podía hacer nada en mis fuerzas, porque yo ya no puedo tener responsabilidad de lo que decide uno, decide el otro, hace el uno, hace el otro. Tengo que confiar en el Señor, que me guarde. Gracias a Dios, por fin, el viernes pasó todo eso. Nos dio la victoria, un grupo enfrentado con otro grupo, pero yo con mucha responsabilidad en medio de todo eso. Entonces, gracias a Dios, me dio la victoria. Me guardó sobre todo. Y todo se resolvió. A Dios gracias. Amén. Entonces, esa identidad debo permanentemente en mis oraciones. Gracias, porque soy tu hija. Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi oración permanente. Todo. Palabra absoluta. Pero esta verdad de identidad de hijo de Dios genera una responsabilidad mayor en todos nosotros. No podemos decir soy hijo de Dios y bueno, viva la libertad. Eso genera mayor responsabilidad. Saber que nosotros tenemos que tener nuestros ojos siempre con la mirada a los ojos del Padre. El momento que cada que encontramos nuestra mirada al Señor, ahí viene la paz. Como en el libro relata este autor, compara esa situación que a mí me encantaba leer todos sus relatos, porque él decía es como cuando su hijita lloraba, su bebé, y cuando él la miraba con tanto amor, esperando que lo vea, encontrar su mirada, porque estaba delicada la niña, en cuanto la niña podía fijar los ojos en su papá, empezaba a sonreír. Entonces, nosotros también estamos inmersos en medio de nuestros problemas, vemos que queremos solución por aquí, por allá o con tales personas, pero el momento en que levantamos nuestra mirada y fijamos en los ojos del Señor, viene la paz y entendemos que Él está peleando nuestras batallas. Bien, el mayor título que una persona puede recibir, aún de sus padres terrenales, es que le diga, hijo amado, te amo. En Lucas 3:22, veamos por favor. El bautismo de Jesús, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Amén. Lo mismo producen nuestros hijos cuando los decimos que les amamos, porque nos complacemos en ellos. Y Dios hace eso con nosotros, aún más. Pero luego de ese maravilloso evento, porque Satanás siempre está atento en todo momento, ve riesgo en aquellos hijos de Dios que tienen un gran propósito, un gran llamado, que sabe que va a afectar vidas, entonces siempre tentando. Y a Jesús hizo lo mismo, le hizo lo mismo. A Jesús, el enemigo le cuestionó la posición de Jesús como hijo, tentándolo. En Mateo 4, del 1 al 10, nos va describiendo cómo Satanás lo iba tentando. Había pasado 40 días Jesús y tenía hambre, y ahí viene a tentarlo. Y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, salta de este pináculo y los ángeles te agarrarán, te sujetarán. Si eres hijo de Dios, te daré el mundo y los reinos que hay en él. ¿Qué quería Satanás? Que el valor de Jesús lo demuestre a través de los milagros que podía hacer. Y el valor de Jesús, él sabía que estaba en la obediencia a su Padre, en su llamado mesiánico. Entonces, repitamos, Dios es mi Padre. Con más fuerza, Dios es mi Padre. Amén. El enemigo sigue haciendo lo mismo hoy en día. ¿Cuántas veces hemos sido tentados? Y muchas veces accedemos. Perdemos nuestra dirección, perdemos la seguridad y estamos tras de otras circunstancias en vez de mirarlo a Él. Él quiere que dudemos que somos sus hijos. Si estás paralizado, estancado y no te sientes visto por Dios, Satanás te mentirá, porque Él está atento a ti. Así funciona el espíritu de religiosidad, manteniéndote con una mentalidad de huérfano o esclavo. Este espíritu se alimenta del rechazo, de la autoconmiseración. Es que no tengo, es que no puedo, es que soy así, me falta. Todo el tiempo hay una justificación. Tienen un sentimiento de condenación permanente. Están comparándose con otros, tratando de alcanzar a ser como otros. Tienen miedo a tomar decisiones y al futuro. Están llenos de inseguridad. Entonces, por eso decimos, su identidad está basada en hacer y no en quién es. Entonces, si no podemos alcanzar nuestro propósito, si no construimos sobre el fundamento de que somos sus hijos amados, no podremos llegar al propósito de nuestras vidas, al llamado de Dios. Nuestro propósito, que Dios nos ha dado dones, talentos tan diversos. Todos sabemos hacer diferentes cosas. Entonces, en lo que hacemos, no solamente en lo que tenemos que hacer en la congregación, sino también en lo que hacemos en nuestra vida diaria, tenemos un propósito. Somos bendecidos con lo que Dios nos ha dado para ser de bendición a los demás. Amén. Entonces, el Padre quiere dejar bien claro esta situación. Él nos ama. Produce lo que nosotros producimos en su corazón, complacencia. Nos ama tal cual somos, pero no ama nuestro pecado, nos ama a nosotros. Entonces es importante para un hijo del Espíritu Santo tener su identidad anclada en el corazón de Dios. Si no escuchas lo que el Padre dice de ti,
si no escuchas lo que el Padre dice de ti, siempre estaremos preocupados por lo que opine alguien más, buscando siempre consejos fuera de la palabra, fuera de la congregación. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles deben ser nuestras metas? Cada mañana y cada noche, ¿cuál debe ser nuestra meta? Sea honrar las expectativas que Dios tiene sobre nosotros. En Juan 8:29, por favor. Porque el que me amó, conmigo está, dice Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No nos ha dejado solos. Él siempre está con nosotros. Esta es la clave para una verdadera vida de intimidad. Tenemos que ser hijos de la intimidad con Dios, permanentemente. Y el fundamento para un ministerio lleno de propósitos, poder y señales. Ese debe ser nuestro ministerio, desde nuestras casas, desde nuestro hogar. El espíritu de adopción hará que ames más la gloria de Dios que la de los hombres. Pues hay muchas personas que siguen amando, creyentes, ni qué decir del mundo, que están más interesados en que ame más la gloria de los hombres, que mencionen sus nombres, que mencionen sus cargos, que la gloria de Dios. En otra escena bíblica, Jesús, desde la noche antes de la crucifixión durante la misma, sufría hasta transpirar gotas de sangre, dice la palabra. La tentación de la orfandad parece golpear su puerta. Se sentía solo en esos momentos. Aún los apóstoles le habían abandonado, todos durmiendo, no podían permanecer despiertos. Pero sin embargo, sus suspiros agitados se convertían en un sonido compuesto por 4 letras. Abba. Abba, Padre. Es una expresión de cercanía y amor más hermosas que un hijo puede expresar. Solo los que son hijos pueden clamar Abba. En Gálatas 4, 5, 7, por favor. 4, 5, 7. 4, 5, 7, ya. Yo tengo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, comprarlos. ¿Para qué fue la crucifixión? ¿Qué justificación tuvo espiritualmente Jesucristo? Redimir a aquellos que estaban bajo la ley, aquellos que se sentían esclavizados, aquellos que no podían cumplir la ley. Tenían tantos estatutos y leyes en el Antiguo Testamento que los hombres se sentían esclavos porque no podían cumplir todos, entonces estaban en función de lo que hacían. Cumplí esto, no cumplí lo otro. Entonces Jesucristo fue llamado para liberarnos de la esclavitud. Entonces, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. El 7, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
En el Antiguo Testamento vemos que los israelitas de aquella época, después de haber sido liberados de la esclavitud, estando en el desierto, ellos no conocieron la redención de Jesucristo. Ellos tenían otra forma de salvar el momento, la expiación de sus pecados a través de los corderos, a través de esas ofrendas. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora es Jesucristo. Todas esas leyes que los hacían esclavos, como dije. Entonces, si ahora somos hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Herederos de Dios por medio de Jesucristo, coherederos con Jesucristo. Entonces, la religiosidad, que aún sienten esa esclavitud, aún están viviendo bajo esa esclavitud, nos ha descrito a un Dios distante, que hemos aprendido en el colegio, por ejemplo, las historias bíblicas. No encontramos, por lo tanto, inconveniente en verlo como creador. Nadie, o sea, todos los que se dicen que creen en Dios, no encontramos inconveniente. Lo aceptamos como creador, como amo y Señor, porque así hemos aprendido de las historias bíblicas. Un Dios de batallas, de victorias, de juicios y de poder. Los judíos claman actualmente, que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que claman en el muro de los lamentos. Siguen clamando el retorno de Dios, del Mesías prometido. Y siguen cargando, como no tienen los lugares altos, no tienen los lugares donde ellos realizaban sus ofrendas para liberación de sus pecados, ellos sí continúan sintiéndose cargados con todos esos pecados. Por eso es que van al muro de los lamentos y siguen pidiendo que el Señor les mande al Mesías prometido. Ellos no tienen problemas, ellos adoran al Dios poderoso, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que mandó las plagas, que liberó de la esclavitud al pueblo de Israel. Ellos adoran y tienen mucho temor, ni siquiera lo quieren mencionar su nombre. Sus himnos, sus alabanzas, siempre están reconociéndolo. Pero crucifican la idea de un Dios que se manifieste como su Padre cercano. Aman esas historias, pero clavaron en el Calvario a un Dios que se manifiesta como su amigo. Ellos no tienen problema con su grandeza, pero sí con su cercanía. No aceptaron a Jesús, Hijo, como el Dios cercano a ellos. Los judíos prefirieron ver a Dios como el héroe que los liberó y crucificaron al Padre que vino a amarlos íntimamente. Los niños espirituales necesitan ídolos, pero los hijos maduros prefieren a alguien cercano que camine junto a ellos en todo momento, de día y de noche. La pregunta, entonces, ¿por qué hay tan pocos cristianos que reflejan la herencia del Padre? La clave para convertirse en hijos de la intimidad y herederos del legado eterno es aceptar el espíritu de adopción, sentirse hijos, tener la identidad bien clara en nuestro corazón. ¿Quién soy? Hijo de Dios, lo primero. En la cultura judía, la paternidad trae la identidad. Ellos saben qué linaje corresponde, quiénes son sus antecesores, su vida está determinada por quién es su padre. Genealógicamente es a través de los varones, ¿no? Su genealogía está definida de las 12 tribus a cuál pertenece. Todos necesitamos entonces un padre, un papá y un papi.
¿Cómo lo llaman a su papá terrenal? ¿O cómo lo llamaban los que no lo tienen ahora? Padre, papá, papi. ¿Qué significa padre? Si para nosotros, normalmente en nuestra cultura es más papá, ¿no? Algunos papi, otros papito le dicen. Pero, por ejemplo, en el Oriente, para ellos una figura más de respeto y padre, y lo ustean, ¿no? O usted papá, usted padre. ¿El padre quién es? Es una figura de autoridad, que todos necesitamos tener autoridad, una figura de autoridad en el hogar. Requiere nuestra obediencia sin objeciones. Este es un camino de bendición y de gracia. Nosotros como hijos tenemos a nuestro Padre y requerimos obedecerlo sin objeciones para ser bendecidos y tener la gracia. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino que el Padre haga lo que quiera en nosotros, lo que Él tenga, el plan para nosotros. Como los israelitas que salieron de Egipto, el plan inicial era que tarden en llegar a la tierra de Canaán en 11 días aproximadamente. Pero por todo lo que ellos desobedecieron, hicieron lo que quisieron, faltaron a la obediencia, llegaron en 40 años, tardaron 40 años. Entonces, cuando uno se aleja de esa autoridad con objeciones, en vez de llegar a la meta, al objetivo, al sueño, a la petición, lo antes posible, pues vamos y damos vueltas por todo lado. Y después decimos, Dios no nos ha dado, tarda mucho. Jesús se relacionó con Dios como su Padre. El amor que demostró al sujetarse y obedecer a su autoridad fue una constante de su vida. Esa es nuestra enseñanza. ¿Qué es papá? Es una figura de la paternidad que implica más confianza e intimidad. Es mi papá. Es tan importante que un papá no deje de ser padre al mismo tiempo. Padre y papá, viceversa. ¿Por qué? Porque uno alimenta al otro. Es que el papá es quien nos otorga valoración, otorgación y afirmación. En el padre vemos figura de autoridad y en el papá es quien nos otorga la valoración, la afirmación y la otorgación. Nuestro carácter es determinado por la influencia de nuestro papá. Las personas que han gozado de la afirmación de su padre terrenal comúnmente se sienten seguros y fuertes. Esa es la relación que debería el papá con el hijo. La mayoría de los hijos de los pastores están apartados del Señor. Ellos necesitan un padre también que sea un papá. Encontrar el equilibrio. A veces uno abandona la función de papá en la casa, los hijos, y se da completamente a la iglesia, a la congregación. Tristemente vemos muchas situaciones. Entonces, debe saber el pastor equilibrar esa situación y ser el papá también de sus hijos. El papi, ¿quién es papi para nosotros? Abba, lo que Jesús clamaba, Abba significa papi. Solo cuando accedemos a este nivel de intimidad con el Padre, lo llamamos Abba. ¿Qué decimos en nuestra oración? Solo Padre, papito, ¿cómo lo mencionamos? ¿Cómo nos acercamos al Señor? Lo llamamos Abba. Entonces ahí recibiremos el amor que nutre y fortalece nuestra vida. Papi es quien nos abraza, ¿no? Como los niños, papi, 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 no dice padre, padre. Corren a los brazos del papá, le dice papi. Entonces nutre el papi es quien nos abraza y susurra al oído que nos ama. Cuando el papá agarra a su bebé y le dice te amo. Entonces un niño
Señor nos pide que seamos como niños. Nuestra alma dice papi. La Biblia está llena de historias de hijos de la religión que fueron transformados en hijos de la intimidad. Por ejemplo, Nicodemo, cuando se acerca a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para nacer de nuevo? Era un hijo de la religión. Los fariseos, recordemos que eran muy religiosos. Ellos les amaban la ubicación de sus lugares, sus cargos, tener autoridad sobre la gente. Amaban ser vistos en cada esquina orando, dando sus ofrendas. Pero luego él se convirtió en un hijo de la intimidad. Entonces, ¿el camino de la intimidad con Dios es un camino fácil? No, es un camino de muerte y resurrección permanente. Cada vez que mueres a algo que Dios te pide, ¿qué es lo que más nos duele? Seguramente muchas cosas que amábamos, hemos tenido que morir a eso. Todos debemos tener historias al respecto. ¿Qué me gustaba? ¿Qué amaba? ¿Qué hacía los domingos? ¿Qué hacía? Ahora, ¿qué hago? Entonces, cada vez que muere algo que Dios te pide, algo glorioso resucitó. Te compensa con algo mucho más grande. Cuando rechazas la orfandad y aceptas la paternidad íntima de Dios, lo que estaba muerto comienza a vivir. Tu espíritu nuevamente se vivifica, tu alma tiene certeza de que eres hijo de Dios. Lo que estaba muerto comienza, se despiertan los sueños y propósitos divinos y comienza a florecer la sanidad, la restauración y los deleites de su presencia. Yo recuerdo, tenía un tiempo de problemas de salud, pero mi seguro estaba un poco lejos de mi casa, estaba tras mano, podría decirse. Y cuando estaba ahí, me daba un poco de flojera, cansancio, ir cada vez a hacer filas y todo eso. Cuando de repente se trasladó a la esquina de mi casa, mi felicidad. Entonces yo sentí algo y corría. Entonces, se hace un círculo vicioso cuando uno comienza a ir al médico, porque le dice, te revisan y te dicen estos medicamentos, ahora tiene que ir a tal especialidad y que le vean esto y de la especialidad al otro y uno sale con un montón de medicamentos, ¿qué más voy a tomar? Y tomando y es un círculo vicioso que te hace bien una cosa y te hace mal al otro y no puedes desprenderte. Y cuando de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? Feliz porque estaba en la esquina de mi casa. Dije, no me dieron solución. ¿Cómo yo debería de primero acudir a Dios y dejar que Él me revele los problemas en mi organismo? En realidad no tenía problemas para ir al médico, eran otro tipo de problemas. Son el estrés y las cosas que uno a veces no puede gestionar, porque no está permanentemente leyendo la palabra. Entonces busca soluciones rápidas, ya, como es nuestra generación, todo rápido, ya. Entonces un día decidí, dije, no más. Y paso como que no conocía el lugar. Ya paso, repaso, tomé otras medidas y gracias a Dios que estoy muy bien. Me estaba enfermando, prácticamente estaba muriendo de a poco así. Pero ahora no. Recordemos y me recuerdo permanente, soy hija de Dios y Él es mi médico sanador. Entonces, ¿a quién debo pedir, doblar rodillas y visitarlo permanentemente? Es a Él. Tus palabras comenzarán a ser espíritu y vida, produciendo resultados sobrenaturales para problemas naturales. Eso es lo más hermoso. Yo le pido a Dios, le digo que en mi vida natural Él se manifieste con lo sobrenatural. Y pasan cosas sobrenaturales.
y que en lo sobrenatural se dé lo natural. Entonces, cada día, cada noche, eso le pido al Señor, que siempre me esté revelando, que me dé su sabiduría, la sabiduría del cielo, todo lo que Él tiene para nosotros, las armas, los instrumentos para cada día, su cobertura. Pero si me voy alejando de su palabra, me voy a volver hijo de la religión. Voy a acudir donde es más donde me parece que es más rápido y más fácil. Amén. Bien, para concluir, toda orfandad entonces se va cuando escuchamos la voz de Dios, llamándonos hijos, y nosotros aceptando el espíritu de adopción. Pero necesito escucharle. Es importante para un hijo del espíritu tener su identidad anclada en el corazón de Dios. No solamente, probablemente, tenemos esta arma. También hay los libros, y yo les recomiendo. Es muy bueno leer libros, sobre todo si el pastor te los recomienda. Lean ese libro, Hijos de la Intimidad. Es una revelación realmente de la esencia del Señor que tenemos nosotros, que ha puesto en nosotros su esencia. ¿Cómo podemos ser esos hijos con esa identidad? ¿Cómo nos guía, cómo en nuestra vida cotidiana, como padres, como hijos, nosotros actuamos y tenemos los sentimientos de nuestro Dios, esa esencia? Les recomiendo. Amén. Amén, hermanos.